Bueno, perdón la tardanza, estaba con algunas cuestiones administrativas. Es un gran gusto tener este taller del Instituto Ravignani con el grupo El Geala y me parece también que es sumamente importante esto porque estamos haciendo una continuación de un taller anterior que salió muy lindo, bueno, en un contexto bastante complicado como es el que estamos viviendo ahora. Más allá de, bueno, de las distintas estrategias, actitudes y demás que hay ante todos estos problemas. Yo creo que sostener la investigación, sostener el trabajo que ustedes hacen, que estamos haciendo todos, es importantísimo, de una forma u otra. Por suerte, hoy lo pudimos hacer presencial. No sé si vamos a poderlo hacer siempre presencial, vamos a tener que tener alguna estrategia bueno, para pasar a actividades virtuales, porque bueno, los paros se van a suceder, los conflictos se van a seguir estando, pero bueno, lo importante es seguir en esto. Yo creo que esto es lo que nos da razón de ser, además de ser lo que, en fin, aquello para lo cual nos hemos formado, nos hemos estado, en fin, trabajando durante tantos años. Entonces, abrimos entonces el taller que se llama Visibilizando las prácticas y representaciones de africanos y afrodescendientes desde tres campos disciplinares. La primera que va a estar exponiendo aquí es Agustina. ¿No? Carla, perdón, Carla Marina Díaz. Bien, perfecto. Fiesta de sorteo y libertades de esclavos de 1807 en Buenos Aires, reconstrucción del paisaje sonoro y los elementos de teatralidad. Carla es licenciada en Artes, especialidad en Música en la Universidad de Buenos Aires. Es investigadora en el Instituto de Investigación en Etnomusicología y doctorante en Musicología de la UCA. Presento también al resto de la gente porque no sé cómo va a estar de actividades hoy. Seguramente me van a llamar en algún momento y desgraciadamente voy a tener que abandonar la reunión. Pero bueno, en fin. Entonces, después de Carla va a estar Agustina, ¿no es cierto? Vamos a estar, perfecto. Agustina Barrechina nos presentará el trabajo Tras las huellas de Sandalio Scuti Quiroga, 1815-1832, reconstruyendo la trayectoria de un redactor negro. Es un caso súper interesante bueno, he leído algún detalle. Licenciada y profesora de Historia UBA, tesista de doctorado en Historia de la UBA en cotutela con la École des Hautes Études en Ciencias Sociales, Francia. Su tesis trata sobre la participación política y la construcción de identidades de la población africana y afrodescendiente entre 1820 y 1860. Es integrante del GEALA y del Grupo de Historia Popular en este instituto. Y finalmente tendremos a Ana Viñas. ¿Cómo estás? Eh, que presentará el trabajo Cartografía Literaria, Diálogos Editoriales de la Literatura Africana en Argentina. Ana es profesional de estudios literarios de la Universidad Nacional de Colombia, especialista y maestranda en gestión cultural por la Universidad de Buenos Aires y docente en la carrera de edición de esta universidad. Es editora técnica en editoriales e instituciones académicas. Así que bueno, les voy a dar el lugar a Carla y después a las demás presentadoras y voy a estar aquí al costado. Por favor. Bueno, sí. Gracias. Sí, perfecto. Bueno, trajimos actividades. Van a ver que en cada uno de los espacios nosotras fuimos planteando diferentes, sí, desafíos pequeños para poder aproximarnos a los diferentes objetos de estudio. Así que a quien le haga falta. Bien, bueno, gracias por este espacio. Mi nombre es Carla, como ya dijo Julio, soy musicóloga, pero como el objeto de investigación que trabajo para la tesis tiene que ver con el periodo colonial y el trabajo es más bien documental, estoy haciendo esas aproximaciones históricas. Y bueno, hoy traje para presentarles la fiesta del sorteo de libertades de 1807. Eh, y la mirada es desde la reconstrucción del paisaje sonoro, ¿sí? Y a la vez también tener en cuenta elementos de teatralidad que en el inicio no iba a considerar ese aspecto, pero los documentos ofrecían la información, es como que surgían, emanaban. Entonces dije, bueno, vamos a ir por esa área del arte. Bien, vamos a ir a la diapositiva 2. ¿Se ve bien? Bien. Luego de la segunda, perdón.
Quería hacer una cita que también fue uno de los disparadores para trabajar esto y el enfoque, ¿no? Cita de Garavaglia a la nación por la fiesta, ¿sí? ¿Por qué estudiar los orígenes de la nación a través de la fiesta? Fundamentalmente porque nos pareció el camino más sencillo para recuperar una parte de los contenidos simbólicos más ricos que la fiesta vehiculizaba en el antiguo régimen hispano, ¿sí? Bien, los eventos previos a nuestra fiesta en cuestión, luego de la segunda invasión británica a Buenos Aires, la ciudad había contraído diferentes compromisos con los combatientes que formaron las milicias, ¿sí? Las milicias eran cuerpos auxiliares del ejército regular que eran convocadas cuando las circunstancias lo demandaban, no eran netamente militares, ¿sí? Bueno, estas milicias defendieron la ciudad. También están los batallones segregados de negros, pardos y morenos esclavizados, que fueron parte de ellas, y las autoridades ofrecieron saldar la deuda de honor mediante un sorteo masivo de libertades, ¿sí? Bien, vamos a pasar a la siguiente. Bien. Para realizar dicho sorteo, el Cabildo organizó una fiesta pública en la Plaza Grande o Mayor, que es el sector que actualmente va desde la mitad de la Plaza de Mayo, donde está emplazada la pirámide, y hasta el Cabildo, ¿sí? Acá en el plano se ve la Recoba, ¿sí? Que ya no está, obviamente. De la Recoba hacia el Cabildo es donde se desarrolla toda la acción, ¿sí? Bien. Para este estudio recurrí a la información que me brindaban dos documentos que dan cuenta de la celebración. En primer lugar, actas de acuerdo del extinguido Cabildo de Buenos Aires de octubre y noviembre de 1807, donde aparece escrita la relación circunstanciada de los premios de libertad. Y el relato de la celebración del testigo Juan Manuel Beruti del 12 de noviembre de 1807, además de otros documentos relacionados. ¿Sí? Bien. La fiesta contó con un escenario ricamente ornamentado, emplazado en la calle del Cabildo, con la presencia de todas las autoridades del momento, con los regimientos que participaron de las batallas contra los ingleses, con el público general y con sus principales protagonistas, los esclavizados que habían luchado contra los ingleses y había postulado para participar en ese premio. Para acceder al sorteo, los esclavizados debían presentar una certificación firmada por el capitán del batallón de milicias en el que estaban enrolados y donde constaran sus actuaciones durante el combate. Se inscribieron 686 combatientes y resultaron sorteados 70, ¿sí? En todos los casos estaba claramente estipulado quiénes tenían a su cargo el pago del precio a cada amo, ¿no? Por cada esclavo que era liberado. Mediante la reconstrucción de las prácticas musicales y de los elementos de teatralidad detectados en la lectura de la documentación que cité, brindaré precisiones acerca del desarrollo de la fiesta, sus componentes y el detalle de su paisaje sonoro y teatralidad. Esto con el objetivo de conocer aspectos de las prácticas artísticas presentes durante el virreinato del Río de la Plata en la ciudad de Buenos Aires. Bien. Ahí hay una trompeta o trompa, como se le decía. Ese es un tambor de fusileros, ¿sí? A la usanza española, obviamente, y arriba uno de los milicianos patricios, ¿sí? Bien, las ubicaciones de los participantes de la fiesta del sorteo de libertades. Armé un croquis porque el documento no venía con esto. Bien, el 15 de octubre de 1807, el Cabildo, movido por su deber de hacer extensivo su reconocimiento a tantos valerosos esclavos, ¿sí? Esto es una cita. Arrostraron los mayores peligros de en la defensa de la patria. Por tanto, acordó dar la libertad en sorteo público a los que acreditasen con documentos haberse ocupado en la defensa de la patria en los días del ataque. El mismo día, el Cabildo pasa este oficio al señor gobernador Santiago de Liniers, quien aprueba la propuesta, pone fecha para el evento, pide iluminación para cuando anochezca ese día y anuncia por bando que el 12 de noviembre de ese año se celebraba la fiesta del cumpleaños del rey, que había sido el 14 de octubre, ¿sí? Carlos III. La fiesta contó con un tablado. Sí, a ver, sí. La fiesta contó con un tablado
un escenario ubicado en la calle del Cabildo que tenía casi 8 metros de largo. Ahí se ve el tablado, ¿sí? Bien, por 4,5 de alto, con un ingreso por detrás, a la izquierda, bajo los arcos del Cabildo. Ese espacio estaba ricamente ornamentado, rodeado de un barandal de no más de 1 metro, completamente alfombrado hasta la calzada, y en el fondo un dosel donde se colgaban los retratos reales, con sitial, almohadones, sillas, sofá en los costados. Para el sorteo, en cada extremo del barandal que da hacia la plaza, ubicaron barriles pequeños sobre tornos para hacerlos giratorios, ¿sí? En el barril de la izquierda estaban los números de las bolillas con los nombres de los que entraron en el sorteo y en el de la derecha los números de los premios. Según la relación circunstanciada de la fiesta y el relato de Beruti, que también escribió la celebración, la relató y la puso en sus memorias, se solicitaron tropas de infantería y caballería de los cuerpos de voluntarios, ¿sí? Los milicianos, que se ubicaron formando un cuadro, ¿sí? Que sería todo lo que rodea al cuadro amarillo y lo que rodea al cuadro azul, ¿sí? Celeste. Bien. Bien, formaron ese cuadrilongo, ¿sí? Y dentro del cuadro amarillo, ¿sí? Se ubicaron los participantes del sorteo y dice una frase muy interesante: engalanados a su usanza. Me imagino muchas cosas, pero no sé cómo sería. Y en la mitad del cuadrilongo, la caballería los rodea dejando una calle entre un lado y el otro, que es esa, ¿sí? Bien. Se ubican los coros de música que, colocados en el frente del tablado, tocaban alternativamente con las tropas, ¿sí? O sea, al lado del tablado, ¿ven que hay un cuadro anaranjado? Había músicos. Abajo había músicos. En el blanco había tropa de infantería. Tropas, tropas, caballería, 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 músicos, 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 músicos. ¿Sí? Bien. Había gente en todo el derredor de la plaza, en los balcones de las viviendas que daban a ella, en los del cabildo y en la azotea de la Recoba y la plaza. Inicia el recorrido que incluye a los diputados del cabildo que, saliendo de él, van al fuerte en busca del gobernador y su comitiva. O sea, la Recoba es verde, pasan la Recoba, buscan en el fuerte al gobernador y luego acompañan todo ese camino, esa carrera, para llegar a la celebración. Bien. En el paseo, como se le llama en los documentos a estas carreras, los diputados conducen al gobernador al tablado y se ubican en los lugares designados, en las sillerías y sillones de los costados. El rey, que tiene su retrato y sitial sobre el fondo y en el centro del tablado. En un trabajo anterior donde reconstruí la fiesta de Acción de Gracias de la segunda invasión inglesa, pudimos aprender que estos paseos o carreras donde iban gobernantes siempre eran conducidos al centro de la fiesta por una banda militar, ¿sí? Da comienzo a la función, ¿sí? Con palabras del gobernador y un discurso del escribano del Cabildo, Justo José Núñez. En él se señalan las virtudes de los gobernantes que acceden a ofrecer tan grande consideración para con los esclavizados, y se exponen quiénes serán los que paguen cada uno de los liberados. Una vez terminado el discurso laudatorio y autorreferencial, rompe un armonioso concierto de orquestas preparadas y se da inicio al sorteo. Cada beneficiado por el sorteo, luego de sacar su bolilla, recibe la noticia con un redoble estruendoso de tambores y festeja, siendo llevado por soldados libres a su lugar en las tropas de pardos y morenos voluntarios. El lugar de las tropas de pardos y morenos voluntarios está en ese cuadro, ¿sí? En el celeste. Bien. De 686 postulantes, fueron 70 los liberados ese día, como dije antes. Una vez terminado el sorteo de los 70, a las 8 de la noche, hubo vivas al rey y las orquestas siguieron tocando hasta las 10:30, conservándose las luces. Bien. Acá voy a nombrar a investigadores de la musicología que se dedican a Colonia, ¿sí? En Córdoba, en Buenos Aires y en Lima. Leonardo Weissman, en una historia de la música hispanoamericana, contextualiza en los espacios urbanos las prácticas musicales específicamente públicas y festivas, y detalla que los estudiosos no han formulado visiones que permitan diferenciarlas de las festividades en la metrópoli.
El espacio urbano y el hecho festivo siguen siendo posibles llaves de entrada para estudiar las prácticas musicales de las sociedades coloniales. Clarisa Pedrotti sintetiza y enumera en su libro Pobres, Negros y Esclavos del 2017 los elementos de la fiesta colonial. Invitaciones, altares ricamente adornados, tablados, música y danzas, iluminaciones, procesiones por las calles o paseos y repiques de campanas. Esta fiesta muestra los mismos elementos más allá de lo novedoso de su contenido, pues tiene su respectiva invitación, tablado, adornado, música, danza, luces para cuando anocheciera y paseos de los cabildantes y el gobernador. Susana Antón Priasco, en su artículo Espectáculos cortesanos en la América Española del siglo XVI, las fiestas como caso para el análisis de la relación entre la corte y la corte virreinal del 2009, justamente indica que las fiestas cortesanas en España tenían sus sémulos en la colonia. Ella analiza dos fiestas en el Virreinato del Perú, donde el asiento virreinal español tenía larga data y en el cual encontramos un entorno cortesano que rodeaba a la figura del virrey. En Buenos Aires, por el contrario, estamos ante un virreinato de creación muy posterior, 1776. La ciudad era aún un espacio aldeano que estaba unido al puerto y el perfil de los virreyes era netamente militar, acompañado de cierto grupo de élite, tanto español como criollo de ascendencia española, pero muy reducido y sin el boato cortesano limeño o del de la Nueva España. En este contexto, el punto de diálogo con Antón es la posibilidad de estudiar las fiestas coloniales, evaluar sus elementos constitutivos para caracterizarlos y detectar similitudes y diferencias. Las fiestas en el Virreinato del Río de la Plata se caracterizaron por la mayor austeridad respecto de las de otros virreinatos y además muy poco apegado a las formas y contenidos de las celebraciones de otras urbes coloniales virreinales. Bien. Aún existen debates acerca de la categoría de musicología urbana como área plenamente delimitada de los conocimientos musicológicos. Tim Carter la definió como encargada de la caracterización del espacio de la ciudad mediante el sonido. Ray Strom suma a estos estudios la herramienta teórica del soundscape, paisaje sonoro, que propone la reconstrucción sonora de paisajes mediante la información brindada por los diversos documentos históricos y objetos artísticos emanados de esos espacios. Para nosotros que estudiamos músicas, de las cuales hay pocos ejemplos escritos, y además no es música reconocida como artística, sino que poseía una finalidad social intrínseca a la institución desde la que se origina, y para la cual fue creada y que era realizada por sujetos subalternos de la sociedad, la noción de paisaje sonoro y el estudio del espacio a través de la musicología urbana nos resultan de sumo provecho para ahondar en sus cualidades. Hola. Ahí yo puse una partitura de uno de los toques de guerra, ¿sí? De las ordenanzas de Carlos III de 1769, ¿sí? Vamos a ver si la puedo hacer. Es la marcha de fusileros que se usaba en las carreras donde iban la banda encabezando el paseo de gobernantes, ¿sí? O de altos dignatarios. Ah, ¿cómo para detenerlo? No, no se detiene. Es lindo. Sí. Bueno, obviamente hay una diferencia entre lo que figura en la partitura, que hay tres líneas instrumentales. Yo traje una banda completa, muy de siglo, fines del XIX, ¿no? Y también está la marcha granadera, que
Esa marcha se tocaba cuando se descubría en el sitial el retrato del rey, ¿sí? Vamos a escucharlo. Vamos a ver si reconocen esta melodía. Seguro. ¿Les suena? A ver si lo paso de Isaac. Esa fue la técnica para que se apague. La marcha granadera es una de las bases musicales para el himno de España. Bueno, esa sonaba en Buenos Aires en ese momento y era tocada por afrodescendientes. Bien, ahí van a ver los detalles de lo que fui extrayendo de datos musicales de los documentos. Cuando se habla de coros de música, bueno, voy a seguir leyendo porque voy a empezar a explicar más cosas y lo voy a terminar diciendo después. Bien, eh, en la primera mención, ¿sí? Donde se refiere a los coros de cantores, no son cantores, sino agrupaciones de instrumentos que tocan música y alternan con la ejecución de las bandas militares, ¿sí? Que estaban en ese cuadro que puse antes. Bien, esta práctica también la encontramos en el evento de celebración de la victoria de la segunda invasión inglesa. Ahí también había una alternancia entre orquestas ad hoc y orquestas de las tropas, ¿sí? La segunda mención indica una acción musical impetuosa de muchos instrumentos listos para prorrumpir en concierto. Las orquestas a las que hace alusión no se sabe de forma exacta cuáles fueron, pero podemos inferir que se trataba de orquestas de la infantería que estaban en pleno en la plaza. Es posible, si no, que sean las agrupaciones instrumentales de la catedral o de los músicos independientes de la ciudad o del teatro provisional que funcionaba en ese momento y tenía su propia orquesta. Bien, la tercera mención refiere a una acción música prolongada, pues el documento informa que desde el horario en que termina el sorteo, que es a las 20, hasta las 22:30, la orquesta siguió tocando. El evento había comenzado a las 16 horas, ¿sí? La cuarta mención musical de esta fiesta es la demarcación sonora del paso a la libertad de los esclavizados recién sorteados, el redoble, ¿sí? Bien. Acá hay menciones también de aspectos sonoros no musicales, ¿sí? Bien. Con estos indicios que nos ofrecen los documentos sobre las prácticas musicales en este evento, podemos delinear de forma clara un paisaje sonoro de un entorno urbano. Según Carter y otros, en este acercamiento interesado en la interpretación de la música en el espacio físico, simbólico, social y cultural de la ciudad, la perspectiva urbana debe entenderse como una cuestión de énfasis. A partir de los planteamientos de una historiografía que comenzó con el estudio de los repertorios y la reconstrucción biográfica de los compositores en su contexto institucional, la llamada musicología urbana desarrolla y problematiza la reconstrucción del complejo entramado de relaciones que subyacen en las diversas prácticas musicales ciudadanas. Respecto a los aspectos musicales no sonoros, encontramos la lectura de un discurso donde se plantean los intereses de la ley gobernante para con el público esclavizado convocado. En él aparece una enorme retahíla de elogios para con la propia clase dominante como dadora de estas concesiones a los beneméritos. Explicaciones acerca de lo limitado del número de los sorteados debido a cuestiones de índole económica y una sucesión de reconocimientos al soberano. Todo este discurso fue escuchado por la totalidad del público y fue dado obviamente desde el tablado por el propio autor en representación del cabildo. El sonido hablado indicó acciones en ese contexto celebratorio y a largo plazo hasta que se consumaron las libertades. Las vivas al rey se repitieron 3 veces en la celebración, al inicio de la misma, al terminar el discurso del cabildo y al terminar el sorteo. Ellas nos orientan en cuanto a reconocer los momentos de clímax del evento y que las acciones de gracias a viva voz y generalizadas siempre fueron dirigidas al poder real. El sonido nuevamente está al servicio de resaltar la magnanimidad del soberano. El momento de lectura de los nombres de los que resultaron sorteados y su paso a las milicias voluntarias encierra 2 cuestiones sonoras importantísimas para nuestro análisis del paisaje sonoro. En primer lugar, porque la emisión sonora del nombre indicaba un cambio de estado legal y social del sorteado.
Y en segundo lugar, porque el redoble de los tambores y el sonido de los disparos, en el documento no aparecen, pero se realizan estas acciones cuando se llama a redoble, reforzaban este nuevo estatus para quien fuera esclavizado anteriormente. Discurso, aclamaciones del rey, lectura de los nombres de los sorteados, voces y gritos de festejos por obtener la libertad, sonidos de redobles y armas. Fueron los aspectos sonoros que junto a los musicales forman el paisaje sonoro de esta fiesta tan particular. En síntesis, el estudio de la celebración puso en evidencia que el embellecimiento musical fue planificado en detalle. También nos indica que hay más elementos pasibles de ser analizados con otras herramientas teóricas para poder seguir mostrando sus particularidades desde otros campos del conocimiento artístico, como por ejemplo el de la teatralidad. Bien. Para ampliar la comprensión nos resultó altamente operativo reconocer que esta celebración puede ser desglosada teniendo en cuenta sus rasgos de teatralidad. Pavís define la teatralidad como todo aquello que en la representación o en el texto dramático es específicamente teatral o escénico. Es el teatro menos el texto. Es una espesura de signos y sensaciones que se edifica sobre el escenario a partir del argumento escrito. Es una especie de percepción ecuménica de los artificios sensuales, gestos, tonos, distancias, sustancias, luces, que sumerge al texto bajo la plenitud de su lenguaje exterior. Extrapolé de los documentos los fragmentos donde aparecen los rasgos de teatralidad que detectamos en la fiesta. La escenografía, los vestuarios, los personajes, el curso de la acción de la fiesta y los rasgos musicales y sonoros. A cada uno los sinteticé en una breve caracterización. Bien. En el documento dice, para la escenografía. Acá digamos, esta pintura es muy anterior y es es para una corrida de toros, ¿sí? Pero el espacio, ¿sí? Contra el cabildo es más o menos similar al en el cual se desarrolló esta fiesta. Se dispuso en la calzada de enfrente de sus casas capitulares y bajo de sus balcones un tablado de... No, no voy a leer todo esto, perdón, pero ustedes ya saben cómo fue esa parte. Estaba alfombrado, donde iban las dignidades, ya está, si no es muy repetitivo. Eh, Esto es una corrida de toros, sí. En la fiesta estaba ocupado con todos los que pertenecían al sorteo, los 686, en el cuadro amarillo. Cuando eran sorteados, pasaba. A lo último quedaron los que no fueron sorteados y bueno, ahí hubo... Por eso estaba rodeado de tanta tropa, ¿no? Bien, diapositiva 11. Pueden ir completando el plano. Gracias. Bien. Claro, claro, estaba ocupado ahí. Yo no le puse los nombres de los diferentes participantes para que después los pongamos nosotros. Bien, los vestuarios, los concurrentes al sorteo, ¿sí? Que según el documento decía que estaban engalanados a su usanza. Yo imaginé color, imaginé diversidad de géneros, diversidades no sé, tantas cosas imaginé, pero no tengo a ciencia cierta cómo estaban vestidos los esclavizados que participaron del sorteo, ¿sí? Pero el documento rescata esa salvedad de que tanto los que iban a ser sorteados como las tropas, todos estaban preparados para fiestas, no estaban vestidos de entrecasa, ¿sí? Todos se habían preparado para la celebración. Bien. Los actores. Tengo un montón, 13 actores. Gobernador y capitán general, el director del Consejo Supremo de Indias, el regente de la Real Audiencia, el escribano del Cabildo, señores capitulares, señores regidores, señores alcaldes, los niños que participaron del sorteo porque hacían girar y sacaban el número. Siempre se usaron niños para eso. Y debajo del tablado, ¿sí? La escolta del capitán, los agraciados, o sea, la esclavatura, decía el documento, las orquestas, la caballería, la infantería y el concurso del pueblo, ¿sí?
Diferencia entre los actores que estaban sobre el escenario y los que estaban debajo. Porque aunque el intercambio entre estos dos espacios físicos y simbólicos es intenso, debido a que los sorteados son anunciados desde el tablado, y eso genera respuesta entre los agraciados debajo del tablado y su posterior paso a los batallones, igualmente la acción de un espacio y el otro nunca se unen. Los actores que representan a la jerarquía se encuentran por encima, separados de los que están debajo, actores de menor jerarquía en el imaginario social colonial. Claramente indica la asimetría del lugar de cada uno de ellos en el entramado social. Y además la presencia de las tropas de infantería entre el barandal del tablado y el grupo de esclavizados no hace más que enfatizar la necesidad de las élites gobernantes de marcar que a pesar de estar ofreciendo libertades, eso no indica en modo alguno que se modifiquen las ubicaciones de los esclavizados en los estamentos preestablecidos. Bien. El curso de la acción, ¿sí? En síntesis y cronológicamente hubo paseo de autoridades, aclamaciones públicas al soberano, discursos y lecturas, concierto y de orquesta, sorteo, paso de los sorteados a los batallones voluntarios y un fin de fiesta con las orquestas. Si bien se trata de una fiesta excepcional y que no tiene similitudes o repeticiones en otros espacios del universo colonial, mantiene los elementos de la fiesta de tipo barroca, en los que se inserta el acto del sorteo como central. Esto es, se respeta un libreto casi preestablecido de la fiesta, donde se incluye como particular la acción del sorteo. Reunidos todos estos elementos provenientes de la fiesta del sorteo de libertades, confluimos en la siguiente definición de teatralidad que amplía aún más sus sentidos y que nos ofrece Jorge Dubati, director del Instituto de Artes del Espectáculo de esta casa. La teatralidad, dinámicas de organizar la mirada del otro y dejarse organizar la propia mirada por la acción del otro, establecer un diálogo en ese juego de miradas, está presente en la esfera completa de las prácticas humanas en sociedad. La organización familiar, la cívica, el comercio, el rito, el deporte, la sexualidad, la construcción de género, la violencia legitimada, la educación y otras innumerables formas de lo que podemos llamar genéricamente la teatralidad social. Es decir, la teatralidad que es fundamento de los intercambios y acuerdos sociales en la vida cotidiana. Bien, la escenografía, los vestuarios, los actores, el curso de acción de la fiesta constituyen para nosotros elementos de teatralidad que dan cuenta de este complejo entramado de sentidos y que permite ver en la fiesta una representación del poder real hacia fines del virreinato del Río de la Plata en la ciudad de Buenos Aires. Bien. Bien. Acá rasgos que tienen que ver con la música, pero que ya los traté anteriormente, así que voy... este cuadro es la rendición en la Reconquista de Buenos Aires y siempre me gusta ver que está el tambor ahí cerca de la entrega de la capitulación. Se reconoce, ¿no? Bien, conclusiones. Esta fiesta presenta tres elementos que la convierten en diferente en el universo tardocolonial sudamericano. En primer término, porque tiene un contenido novedoso. Si bien la fiesta era por el cumpleaños del rey Fernando VII, que había sido el 14 de octubre, el contenido central fue la liberación regulada de esclavizados afrodescendientes. En segundo término, encontramos excepcional este evento porque congregó a la mayor parte de la población esclavizada de Buenos Aires y con propósitos festivos, y eran los destinatarios centrales de los beneficios ofrecidos. Entendamos esto en contexto. Inicialmente, contemplar que los festejos los interpelan de forma directa debió tornarse un aspecto movilizante para los participantes del evento. Pero otra cuestión nos crea mayores interrogantes, que es el reunir a un gran número de esclavizados. Esto era algo que los gobernantes y la élite evitaban por temor a cualquier tipo de ánimo de levantamiento de la comunidad esclavizada de la ciudad. Por esa causa, se solía permitir el espacio de congregación en cofradías y naciones, pero eran grupos reducidos y controlados. Eran frecuentes las noticias de rebeliones en otras regiones y por temor a que intentaran replicarlo en Buenos Aires, se tendía a atomizar cualquier interés asociativo entre ellos.
En tercer término, otro aspecto que hace excepcional a esta fiesta es que no encontramos en la documentación histórica otra similar en el territorio del Virreinato de La Plata ni en el resto de los virreinatos del sur del continente. Solo se conocen datos de amnistías y liberaciones de pocos esclavizados, que se realizaban luego de fiestas de independencias, como por ejemplo en la Nueva Granada. Eran regalos o gracias, pero no eran festividades específicas como la que tenemos en estudio, ni es cercana a la cantidad de liberados. En la fiesta, que es notorio que las dinámicas de la mirada fueron orientadas por las élites gobernantes hacia los esclavizados agraciados, fueron reforzadas con embellecimientos y estructuraciones del tiempo festivos con recursos musicales y teatrales, buscando su favor ante la innegable probabilidad de iniciarse entre ellos nuevos sentidos de pertenencia, de fortaleza grupal y posteriores emergentes serios de abolicionismo orgánicos desde abajo. Muchas gracias. ¿Prefieren hacer la ronda de preguntas o seguimos? ¿Mm? Lo hacemos al final, si quieren. Sí, sí, así. Sí, sí. Lo mío es a la vez. Pero bueno. A ver. ¿Cómo es? Voy a poner el cronómetro para no pasarme. Y acá tenía... Ahí ven, los que están en el, y las que están en el Zoom ven la pantalla de la presentación. Si pueden contestar en voz alta mejor, porque no lo puedo ver yo. Sí, algo se ve bien. Sí, se ve. Ah, bueno, perfecto, gracias. Eh, bueno, acá el título del trabajo, ya se los dijeron. A ver si puedo pasar. Está como trabado. Hay que darle clic acá. Ahí está. Bueno, acá ya está, les aclararon el marco de mi investigación de doctorado, que se centra en la participación política y la construcción de identidades de africanos, africanas y afrodescendientes en Buenos Aires entre 1820 y 1860. Bueno, en ese marco, respecto a la última etapa del periodo que yo tomo, que es después de la caída de Rosas, el contexto en el que la provincia de Buenos Aires está separada de la Confederación Argentina como Estado independiente, ahí lo que yo me propuse estudiar son dos periódicos que se publicaron ese año para defender los intereses y el adelanto moral de la clase de color. Estas son las palabras que usan los propios redactores, que ellos se presentan como que pertenecían a esta clase y que iban a defender sus intereses. Antes de explicar, quiero aclarar que hay que tener en cuenta que cuando sale el periódico, al interior del estado de Buenos Aires hay también dos grupos distintos que se estaban disputando el poder en elecciones y en la prensa. Estos dos grupos son, por un lado, los reformistas, que estaban a favor del acuerdo con la Confederación y que uno de los líderes principales es Nicolás Calvo, que él escribe el periódico La Reforma Pacífica. Y el otro grupo son los autonomistas o liberales, o sea, estos son grupos a grandes rasgos, después internamente tienen muchos matices y diferencias en algunos aspectos, pero lo que serían los liberales son los que en ese momento estaban en el gobierno y que eran Alsina, Mitre, Sarmiento, y que ellos tienen sus propios periódicos y discuten con los reformistas. Entonces, es en ese contexto que se publica La Raza Africana, o sea, El Demócrata Negro, que es redactado por Sandalio Scuti Quiroga, que sale entre enero y marzo y se publican 8 números en la imprenta de la Reforma Pacífica. El otro periódico es El Proletario, que es dirigido por Lucas Fernández,
que escribe algunos artículos en La raza africana o el demócrata negro, sobre todo artículos centrados en la educación y en la instrucción, y que publica, bueno, 8 números también entre abril y junio. Entonces, cuando empecé, perdón, estoy re mal del... Cuando empecé a estudiar el tema, no había muchas menciones a la raza africana ni estudios al respecto. Eran solo breves menciones y no había tampoco mucha información sobre su editor. Hay algunos que lo nombran como Rodríguez Molas, pero por ejemplo confunden el nombre, le ponen mal el apellido. Otros estudios decían que era uruguayo. Y bueno, entonces yo ahí me interesé por saber quién era Sandalio Scuti Quiroga, sobre todo porque lo que más se conocía eran las reacciones de la prensa de la élite liberal, que cuando sale el periódico rápidamente niegan que fuera escrito por un negro, decían que era en realidad era un testaferro y que era escrito por Calvo o por otros miembros del grupo reformista, que era una manipulación para las elecciones y que fomentaba las divisiones cuando va a haber muchos artículos que hablan y dicen que lo único que hacía era fomentar la división entre las razas, que ellos utilizan la palabra República Argentina, a pesar que están hablando en el marco del Estado de Buenos Aires, que en la República Argentina había igualdad, que era el lugar más igual del globo, dicen, tanto Sarmiento como Mitre. Y bueno, uno de los estudios que estudió, que reparó en esto, fue el estudio, bueno, de María de Lourdes Guidoli, que está acá, que ella en el marco de su tesis de doctorado, cuando estudió al artista afrodescendiente, que era clasificado como pardo, Rosendo Mendizábal, ella estudia que, bueno, como forma parte del grupo liberal, él critica a la raza africana y se arma toda una pelea con Scuti Quiroga donde se van respondiendo. Y esto Marilu lo repuso en su tesis. Entonces, lo que yo me planteé es elaborar una biografía más amplia de Scuti Quiroga, reconstruyendo su trayectoria. Bueno, esto al principio lo hice en el marco, bueno, en el 2020, en un encuentro de becarios y becarias que acá había en el instituto, donde nos habíamos planteado hacer cuestiones metodológicas, entonces, bueno, yo pensé cómo estudiar esta trayectoria. Y ahí, bueno, viendo los estudios que trabajan sobre trayectorias, que ahora, bueno, hay muchos, y que lo importante que quiero remarcar es que no es tomar una trayectoria para hacer algo anecdótico, sino hacerlo pensando un problema, ¿no?, mayor y teniendo interrogantes, focalizar sobre ciertos problemas. Entonces, lo que yo quería estudiar a partir de el caso de la vida de Scuti Quiroga es analizar las formas de participación política y de integración en la ciudadanía de los africanos, africanas y afrodescendientes y las posibilidades de ascenso social en las décadas centrales del siglo XIX. Pero bueno, como me fascinó la historia de Scuti Quiroga y encontré muchas cosas, medio me fui de tema, que se fue un poco del tema de mi tesis, y hice un artículo siguiendo toda la trayectoria, que bueno, es un artículo que está en prensa. Ahora, entonces, lo que quería plantear para este encuentro, como era, como el formato tenía que ser taller, era como pensarlo algo más metodológico, ¿no? Y bueno, mostrarles cómo fui descubriendo y usando, digamos, las fuentes y analizándolas. Entonces, la metodología que uso para estudiar esta trayectoria es el entrecruzamiento de distintas fuentes: periódicos, libros parroquiales, padrones y censos, listas de revistas, que se las puse algunas, las que se veían mejor, en la página, creo que está en la segunda página, ahí en el folleto que armamos. Entonces, a partir de las huellas dejadas por estos documentos, implemento un paradigma indiciario proponiendo hipótesis en base a lo que era plausible. O sea, acá, o sea, yo pude reconstruir la trayectoria de Scuti y en el artículo lo hago de una manera cronológica, pero el análisis, el descubrimiento de la fuente fue de una manera salteada, o sea, tuve que ir reponiendo, otras cosas me llevaban a otra cosa. Y bueno, es un trabajo bastante arduo, pero también hay que tener en cuenta que para hacer este tipo de análisis
hay que también analizar las historiografías que estudiaron los distintos momentos de la vida de Scuti que yo trabajo y en relación a los interrogantes que me hago. Por eso, bueno, profundicé y entrecrucé la historiografía que tiene que ver con las experiencias de los africanos y afrodescendientes en el Río de la Plata, la historiografía que estudia la intervención de las clases populares en la formación de las repúblicas latinoamericanas a lo largo del siglo XIX, la que se centra en la vida política durante el Estado de Buenos Aires y después la que estudia la expansión económica y territorial de la provincia de Santa Fe en el periodo de consolidación del Estado Nacional. Entonces la idea, como es que sea algo participativo, es que ustedes lean, bueno, una de las primeras fuentes que uno, siempre cuando buscamos trayectorias o buscamos personas, vamos, ¿no?, a Family Search. Bueno, y acá creo que algunos sí son investigadores, pero otros veo que son más jóvenes. Así que a ver si pueden leer la primer figura. A ver, ¿quién lee el primer libro parroquial? Ahí. Aquí no voy a sacar los lentes porque mucho no veo. El 4 de septiembre de 1815, ¿no? Sí, ahí lo pueden completar. El doctor Don Manuel Villegas bautizó solemnemente a un párvulo que nació ayer y se llama Sandalio, hijo legítimo de Miguel, ahí está. Miguel es Scuti, un negro libre, y de María Josefa, negra esclava de don Vicente Millán. Fue su madrina Justa Rufina de Huelpa, quien quedó advertida de los obligaciones que contraía, y por verdad los firmó. Julián II de Agüero. Entonces, ahí ven, al costado les llama la atención algo en el donde está el nombre. Exactamente, ahí está marcado, acá se los marqué, que dice que es Liberto. A ver, vamos a leer la segunda y ahora vamos al análisis y los problemas que trae trabajar con estas fuentes. ¿Alguien lo quiere leer? En esta iglesia parroquial de San Isidro, a los 3 días del mes de junio del año del Señor de 1846, después de corridas las 3 conciliares programas, en 3 días festivos, en la misa parroquial, según lo ordena el Santo Concilio de Trento, yo, el cura vicario de esta iglesia, después de oídos los mutuos consentimientos, desposé y velé por palabras de presente que hacen verdadero sacramento a Sandalio Scuti Quiroga, natural de Buenos Aires y vecino de San Isidro, hijo legítimo de Miguel Scuti y de Josefa Noriega, difuntos, con Petrona Paula González, natural y vecina de San Isidro, hija legítima de José Julián González y de Petrona Antonia ¿Dónde? Ah, Malavés. Vecino de San Isidro, habiendo rezado y comulgado en la misa nupcial, siendo testigos y padrinos en tan solemne acto, Felipe Malavés. y doña Ana Baliño. Y por verdad lo firmo en dicho día mesiánico de donde esto tenía mejor escritura. Bueno, ¿y qué? ¿Le llama la atención algo de la... Alias Quiroga. El alias Quiroga? Bien, muy bien. Entonces, ahí vamos a marcar algunas cosas. Primero, las dificultades al indagar a individuos esclavizados y sus descendientes respecto a los nombres y apellidos. Ustedes, como vieron, la madre, ¿cómo se llamaba en la primera? Pero sí tenía madre. Josefa. Josefa Nebra Esclava no tiene apellido. Y sin embargo, en la segunda,
José, Josefa Noriega. O sea, al principio cuando había accedido a esta fuente yo me pensaba, ¿será la misma persona o no? O sea, era una duda que después, bueno, sí pude confirmar que sí. Pero, por ejemplo, cuando buscaba al padre, una también de las diferencias es que muchas veces los nombres que les ponen son los nombres del comerciante. Entonces, Miguel Scuti era un comerciante español reconocido, entonces cuando uno va al archivo a buscar y uno busca los catálogos Miguel Scuti, claro, me saltaba un millón de cosas que no podía ver todas, así que ahí por el padre no pude rastrear. Igual el padre aparentemente se muere bastante rápido. eh, y el otro tema es, ¿qué significa alias Quiroga? Ese es otro tema que también tiene que ver con quién, o sea, quién los criaba también a los niños esclavizados. Y entonces yo me preguntaba por qué tenía este doble apellido, que no es algo tan común. Él después va a usar Scuti y Quiroga. Y lo que pude encontrar es que, bueno, cuando él tiene la pelea con Mendizábal, lo terminan mandando, pues tienen un juicio, lo terminan mandando a prisión, y ahí fui a buscar en los libros de policía, más o menos por la fecha que lo mandan a prisión, y ahí encontré una nota de un empleado de policía que él le estaba contestando al juez y le dice que desconocía el domicilio de Sandalio. Alguna vez este individuo, muy de tarde en tarde, había sabido llegar a su casa porque había sido desde su más pequeña infancia atendido por su finada miseriosa madre. Entonces yo me planteé, bueno, ¿qué puede significar esto? Que Sandalio era un liberto, como dice la partida de bautismo, y que había sido criado por otra mujer, y cuando fui a ver quién era, veo que es una mujer blanca y que, bueno, pertenecería a la gente decente porque pude encontrar, la encontré en el censo viviendo en la casa del hijo, que es Pizarro, y pude encontrar ahí quién era. Entonces, lo que yo hipotetizo, que si bien no tengo el documento, a partir de lo que conozco, digamos, de la historia de los africanos y afrodescendientes, es que lo que pienso es que podría haber sido, acá una hipótesis, que en el marco del reglamento de Libertos, en algún momento, esta mujer hubiera comprado el servicio de Liberto y que Scuti haya vivido con esta mujer, por eso esta mujer lo crió y que lo tuvo que servir. Porque, como saben, el reglamento de Libertos implicaba que servían a un patrono o a una patrona. Después la otra hipótesis que hago es que capaz que la misma madre, por precariedad económica o porque vivía de conchavada en una casa, se lo tenía que haber dado a criar a otra persona, y que eso también es algo bastante común que se da también en las clases populares en general, y que en general los niños tienen que trabajar, viven en una casa y trabajan como servicio doméstico para esa persona. Y respecto al apellido de la madre, por ejemplo, también me había preguntado por qué Noriega y pensé capaz que era un segundo marido, pero después pude encontrar la testamentaria de la madre y no, se casa después la madre con otra persona, pero no es Noriega, así que evidentemente la madre en algún momento la vendió Vicente Millán, que es el que hice en la primera partida, y cambió de dueño y por eso tiene ese apellido. Esa es la hipótesis que hago. Otra cosa que se puede ver también en las fuentes parroquiales son los padrinazgos. A mí lo que me llamó la atención es que, si ustedes ven en la partida de San Isidro, habla de, él se casa con una hija de una mujer que tiene apellido Malavés, y el padrino es Malavés, Felipe Malavés, o Malaver. Justamente es un zapatero porteño negro que es muy importante en las primeras décadas, que va a ser capitán en el ejército revolucionario y que Borucki lo estudió, es uno de los capitanes negros que estudia Borucki, que aparece siendo letrado y defendiendo en ciertos conflictos los derechos de los afrodescendientes y de los morenos milicianos. Entonces, bueno, ahí intenté rastrear también. Y si bien no encontré exactamente la partida, todo indica por incluso los mismos padrinazgos que es el abuelo de la mujer de él. Entonces, si bien las fuentes parroquiales nos muestran un instante de la vida de estos sujetos, los padrinazgos y parentescos nos otorgan la posibilidad de reconstruir los lazos y las redes, como muestran diversos estudios. Después, otros aspectos que a partir de la prensa puedo reconstruir
es que, por ejemplo, en medio de la pelea que Scuti tiene cuando publica La raza africana, lo acusan, por ejemplo, de haber sido rosista, de haber defendido a Rosas cuando Urquiza traiciona, digamos, a Rosas y se da vuelta. Ahí dicen que Scuti había estado en contra. Entonces, mi hipótesis es que él habría estado combatiendo los ejércitos rosistas. Ahí en ese momento hay muchos batallones que cuando Urquiza se da vuelta los obligan a sumarse al ejército de Urquiza. Bueno, aparentemente Scuti habría estado acá. Pero como les diría todo, pero hay poco tiempo, vamos a pasar a que lean entonces la figura 3. Esta es larga, a ver, bueno, si tenemos ¿Alguien más joven? No, no, perdón, no te quise decir nada. Más joven en el sentido de aprendizaje. Más joven en carrera de investigador, eso quise decir. Bueno, perdón. A ver, las chicas. No, no. Dos negros y el señor Sarmiento. Es la página 5, a la derecha. Pone en duda los derechos de ciudadanos que tenemos los hombres de como hijos de esta tierra, que desde el año 10 acá hemos defendido y regado con nuestros actos. Los hombres de color nos hemos encontrado en todas las filas de los ejércitos que han dado glorias al suelo al mundo. Y nos hemos encontrado proporcionalmente en muchos de a la testigo de ello, en tiempos pasados, el coronel Bacara, y al presente es otra, representante del pueblo, de Sábal y otros muy recomendados. Todos Sandario Quiroga, hombre de color, los mismos derechos, según nuestro régimen democrático de cualquier otro, para ocuparse de la administración, censurando lo que pueda ser perjudicial al mundo. Nada importa por su trabajo mientras sea no honrado y no sirva ni a la maldad ni al vicio. Extrañamos mucho que el señor Sarmiento, que se da de defensor de la civilización y de la libertad y sobre todo de buen maestro de escuela, ponga en duda derechos familiares. El permitido de Quiroga no es de sirviente ni limpiador de botas, pues Quiroga tiene el oficio de sangre, con el cual vive honradamente, y aunque fuera señor tremendón, mucamo, peón, tendero o rico propietario, sus derechos son iguales ante la ley. Ahí dice garantido. Garantido significa cuando publican algo que si hay un juicio por calumnias o injurias, se hace cargo la persona que firmó esa contribución, no el periódico. Esas son las contribuciones garantías. Que hay alguien que pone la firma y se hace cargo de que él está escribiendo eso. Bueno, antes de analizar eso, como ustedes ven, está hablando de un conflicto con Sarmiento. Y a ver, este conflicto, que es el que va a dar origen en realidad a que surja la raza africana o el demócrata negro, es que en septiembre de 1857 el juez de paz de Ranchos acusó en la justicia a la Reforma Pacífica por una carta publicada donde acusaban a la municipalidad de robar ganado. Entonces, ahí yo vi el juicio y ahí Nicolás Calvo, que es el de la Reforma Pacífica, dice que el autor había sido Sandalio Scuti Quiroga. Entonces, buscando en los periódicos, ahí encontré que Sarmiento, después que pasa esto, denuncia que Calvo había presentado como autor responsable de la carta a un negro doméstico suyo. Afirmaba que demostraba que solo creía digno de un negro el artículo acusado, que era una forma de despreciar a la autoridad, dar por autor al negro que limpia las botas de su amo. O sea, está diciendo que Calvo, en realidad lo había escrito Calvo y que
agarró a otro, que era algo también que pasaba, que hacían firmar a gente o de clases populares o gente que era la que ponía el nombre que en realidad no era. Entonces él dice que es eso, pero está despreciando completamente que un negro pueda participar políticamente y pueda escribir y dar su opinión. Incluso hace una metáfora y él empieza a hablar de la responsabilidad y habla, por ejemplo, cuando se cae un edificio o en los peñascos, cuando se caen, es la ley de gravedad, no es responsabilidad de nadie. Y entonces hace esa metáfora como si que fuera un negro sería la misma situación. Y esto después lo va a retomar en el periódico Scuti y lo va a mencionar diciendo que los trató de peñascos, de bestias. Entonces, la respuesta que ustedes leyeron es todas las cartas y publicaciones que va a dar lugar, es esa publicación que hace Sarmiento. Ahí, bueno, ustedes ya leyeron que pone que le contestan que los hombres de color tenían los mismos derechos, que habían luchado en las guerras, pero que no importaba que había igualdad, digamos, y ellos tenían los mismos derechos. Y una cosa también es que dicen que era sastre, por ejemplo, Sandalio Scuti. Y eso yo había encontrado, esto también es para mostrarle el análisis de las fuentes. Yo había encontrado a un Sandalio Quiroga en el censo de 1855, pero ahí dice que es sastre, pero lo que pasa es que no me coincide la edad y también está anotado como que no sabe leer y escribir y también está anotado como que es soltero. Pero después cuando encontré esa publicación que dice que es sastre, pasó a ser algo plausible. Entonces, que hay que tener en cuenta que muchas veces los censos tienen errores y a veces el que anota cualquier cosa, o la gente se esconde, o la gente le miente y le dice cualquier cosa. Entonces, también hay que tener cuidado con los censos cuando uno estudia, de no tomarlos como algo literal. Otra cosa, bueno, entonces Calvo, el de la Reforma Pacífica, va a publicar respuestas a Sarmiento, hablando de la igualdad ante la ley, y bueno, criticando a Sarmiento muy fuertemente. Y también Scuti y Quiroga va a publicar también una carta en la Reforma Pacífica contestándole a Sarmiento. Por ejemplo, él dice: ¿de qué me sirve que el africano Miguel Scuti, mi señor padre, haya trepado los nevados Andes de la cordillera al mando del coronel don Manuel Dorrego para darnos patria, libertad y leyes, si su hijo no ha de tener la libertad de palabra? Y él va a decir que tiene honra de ser negro, que tiene los mismos derechos ciudadanos, como ciudadano de Buenos Aires, donde él había nacido. Incluso le tiro una indirecta: no puede Sarmiento decir lo mismo, aludiendo que era de San Juan. Bueno, que eso también va a estar en la raza africana, todas estas contestaciones a Sarmiento. Bueno, hablan de la hipocresía de los blancos al acudir a los negros para las guerras y despreciarlos en tiempos de paz, y va a haber también una serie de cartas que también van a publicarse en otros periódicos. Por ejemplo, hay individuos de color que son liberales, pero que le piden a Sarmiento, bueno, que haga una aclaración respecto a qué había dicho, y medio que Sarmiento tiene que salir a aclarar y decir: no quise decir eso, pero los están queriendo usar. O sea, siempre está la idea de manipulación, de que no puede haber una actuación política autónoma en base a los intereses de las personas africanas y afrodescendientes. Pero entonces, el tema es que la raza africana tiene entonces como inicio este conflicto del año anterior. Y va a haber muchas alusiones. Bueno, acá hay algunas palabras de Scuti. Él dice que escribe en provecho de nuestros hermanos de color, para hacerles efectivas las garantías que las leyes les acuerdan, pidiendo que el blanco, así como el negro, sean medidos como una misma vara. Y, perdón, me está yendo para atrás, perdón. Bueno, el tema es que, bueno, generalmente hay interpretaciones que dicen: bueno, pero en realidad, si vos ves el periódico, puede ser parte de esta lucha política que había entre reformistas y liberales. Pero, o sea, lo que yo encuentro es que, más allá de que él está en el grupo liberal, forma parte de un grupo político, él denuncia situaciones concretas que afectan a la población africana y afrodescendiente, y incita a los lectores a enviar denuncias. Por ejemplo, habla del maltrato de un comisario a una mujer morena, habla del trato diferencial a los negros en los castigos por parte de la policía,
dice que no había funcionarios negros, cuando mientras había blancos que no sabían leer y escribir y que eran funcionarios, hay negros que sí saben y a ellos no los contrataban. Y después también dentro del periódico está toda la pelea con Mendizábal, que Mendizábal también es afrodescendiente. O sea, hay otro grupo afrodescendiente que va a decir que no había diferencias, pero porque también están operando políticamente, porque ellos pertenecían a otro grupo político. Pero por eso no hay que suponer una unificación en ese momento de la comunidad de color. O sea, hay distintos grupos que ellos apoyan a un grupo político en base al que les parece que va a defender los intereses de la clase africana o afrodescendiente de mejor manera. En este caso, Scuti estaba en contra de ir en la guerra contra la Confederación y él dice, por eso va a afectar a los negros que somos siempre los que vamos. Bueno, después también hay, no sé cómo estoy con tiempo, me tengo que apurar, ¿no? Hay otros, hay otros rastros, bueno, de que Scuti había estado en Montevideo. También, bueno, busqué en listas de revistas a ver si Scuti tenía algún rol en la Guardia Nacional, pero él no tiene ningún puesto en la Guardia Nacional. En cambio, Mendizábal sí había sido ayudante mayor. Bueno, para acelerar, porque no va a haber tiempo, vayan a ver la figura, es la 4, y a ver dónde encuentran que está Scuti en ese año. Eso, sí, figura 4, sí, eso es una lista de revista. Es para que vean los distintos tipos. A ver, ¿en qué ciudad está? En Rosario. ¿Y en qué año? Ahí no sé si se los dice. En el 59, entonces, en el 59 está en el Rosario. Bueno, yo ahí, a partir de muchos indicios, pude rastrear que Scuti se fue, se escapó, porque bueno, le van a hacer un juicio, lo van a ir a buscar la policía, y él se escapa a Rosario, y ahí en Rosario va a estar con un coronel, que es el coronel Chapaco, que también es un coronel negro, que había sido rosista y que se había pasado a la Confederación. Y hay, bueno, una proclama, incluso publicada, donde Chapaco les habla a los soldados de color de la provincia de Buenos Aires y les habla, estoy con el defensor de sus derechos, el demócrata negro. Yo después fui a buscar la lista de revista y ahí la encontré, se las puse porque se veía mejor. Y entonces, bueno, la hipótesis es, bueno, Scuti está ahí cuando está por empezar la batalla de Caseros. Lo más probable es que él haya combatido ahí, están en Rosario y después ese batallón se va a mover y que igual no van a ser tantos, van a ser 100 más o menos, van a estar en la batalla de Caseros, pero hay todo un grupo de población afrodescendiente que está, digamos, participando de la política y intenta interpelar también a otros afrodescendientes. Y después lo encontré a Scuti en 1860, siendo teniente coronel ya en la ciudad de Santa Fe. Ahí hay otra lista de... Ah, no, acá no. Acá, perdón. Ahí hay otra lista de revista y le habían dado el grado de teniente segundo, que es un grado de oficialidad, pero es la oficialidad más baja. Pero, y incluso él es el que firma las listas de revistas de este batallón. O sea que él tiene contactos políticos y está ahí siendo militar. Bueno, rápido, las últimas, a ver quién puede leer. Figura 5, ¿no? Sí. En la página 6. No entendí. 3 de mayo de 1874, habiendo realizado antes las diligencias correspondientes para el matrimonio que pretendía contraer el moreno Sandario Scuti, natural de Buenos Aires y vecino de esta ciudad, hijo legítimo de Miguel Scuti y de Josefa Noriega, por Clara Anza, natural y vecina de esta ciudad. Parla, hija legítima del citado Pedro Anza y
Ahí está bien. Bueno, como ven, se vuelve a casar Scuti en Santa Fe. Incluso acá, para 1864, todavía se seguían registrando las categorías de color en los libros parroquiales. Y bueno, los testigos de casamiento, después cuando está cuando se hace el interrogatorio, dicen que había participado en varios movimientos políticos en la década anterior en Entre Ríos, o sea, habían militado juntos, dice uno esa palabra, en los distintos ejércitos y revoluciones. Entonces, lo que nos confirma la participación política de Scuti ya desde 1853 en distintas provincias. Pero bueno, yo después seguí la historia de él en Santa Fe, no encontré que él tuviera un cargo militar, o sea que no, o sea, no encontré juicios y no está nombrado como que fuera militar, así que de lo que pude ver, pero lo encuentro recibiendo tierras en la colonia de Cayatacito, que va a ser el primer cantón en el avance de la frontera hacia el norte en Santa Fe. Entonces, algunos contactos políticos todavía tenía. Después lo encuentro en el censo, también en la frontera donde estaba la comandancia, que seguía avanzando en el censo nacional, y ahí lo registran como comerciante. Acá pueden ver el censo. Y acá, bueno, otro de los problemas, por ejemplo, acá lo registran como soltero. Ahí ven de nuevo cómo a veces las cosas de los censos no coinciden. Igual yo encontré que se pelea con la mujer, está el juicio, que la mujer le hace juicio, o sea que probablemente por eso dijo que era soltero. Eh, y además nunca dijo que era viudo de la primera que se casó con en San Isidro, así que tampoco sabemos qué pasó ahí. Eh, y después ya lo último, que está bien, si no, no lo leamos así hacemos más rápido, es que acá esto es una nota del coronel obligado, que es el que a partir de 1870 se hace cargo del avance de la frontera a nivel nacional en Santa Fe, y él ahí cuenta un ataque que hay en San Jerónimo del Rey, que es el fuerte el que estaban instalando en ese momento, que es la ciudad de Reconquista. En ese lugar hay un ataque de los pueblos indígenas en respuesta al avance del Estado argentino, y ahí dice que murió Scuti, un comerciante que se llamaba Sandalio Scuti Quiroga. Entonces, bueno, ahí llega, y Reconquista incluso se llama Reconquista por ese día, porque como ellos repelieron supuestamente a los indígenas, le ponen después en honor a ese día Reconquista. Y después, bueno, pude encontrar también la testamentaria, donde, bueno, hay más información de Scuti como comerciante de frontera, y que él vivía también en otra colonia. Así que bueno, pueden leer el artículo cuando salga porque no voy a llegar. Ah. Pero bueno, nos ilustra entonces, bueno, muchas cosas la vida de Scuti. En la colonia de San Justo, sí, pero no tiene la propiedad, o sea, no la hereda la mujer termina en la pobreza, digamos, deja muchas deudas. Sí. Entonces, bueno, nos muestra cómo los afrodescendientes se identificaron colectivamente a partir de experiencias compartidas de participación militar y militar, y ser diferenciados debido a su ascendencia y color de piel. Después que circularon por distintas provincias y participaron, integraron los grupos que se estaban reconfigurando, y participan en ámbitos centrales de la lucha política, como los cuerpos armados y la prensa, y esto le permite elevar reclamos y discutir el significado de la igualdad republicana en la práctica. Y también vemos cómo hay participación de población descendiente de personas esclavizadas en procesos que en general son asociados a la colonización extranjera, porque cuando uno piensa en Santa Fe y en las colonias, piensa en la Pampa gringa en general, y bueno, no se imagina todos otros actores que pueden estar involucrados, como, bueno, en este caso tenemos a Scuti como uno de los comerciantes que le vendía a los soldados. Y bueno, yo ahí hago distintas hipótesis que él pudo tener también eso por todos sus contactos y su red política militar en la que estuvo. Bueno. Ay, gracias. Sí. No, creo que se escuchaba bien, por lo menos nadie se quejó, ¿no? Gracias.
¿Pantalla 2? No. Pantalla 2, sí, pero tenés abierto. Ah, a ver. Sí, pero no sé, a menos que lo ponga en otra. No te la... Pantalla. Ah, no, porque tenés que poner primero esto. Ah, la presentación. Primero abrir y después ahí. Ah, ya Ok. está. ¿Listo? Bueno, aquí damos un salto temporal enorme y geográfico también, por lo visto, y metodológico, calculo que también porque al margen de que nuestro taller está pensado desde diferentes disciplinas, por lo menos mi presentación la pensé desde el lado de la difusión, capaz no estoy tan puntillosa desde el lugar académico con las citas y con todas las referencias, pero bueno, se puede reponer después. Bueno, se llama Cartografía Literaria, Diálogos Editoriales de la Literatura Africana en Argentina. Y bueno, este trabajo, esto que les voy a presentar, nace de una investigación que estoy haciendo sobre las literaturas africanas publicadas aquí en el país. ¿Sí? La primera pregunta que me hice para comenzar a trabajar con esto es: ¿qué conocemos de las literaturas africanas? ¿Qué nos llega? ¿Sí? ¿Y de qué manera? Sobre todo eso, porque siempre está permeado por diferentes agentes. Entonces, ¿cuáles son todos esos motivos y todos esos agentes que nos hacen leer algunas cosas, otras no? Y cómo influye también en nuestras representaciones y en cómo pensamos las narrativas de 56 países diferentes. Entonces, esta pregunta se las paso a ustedes. Sí, empecemos por ahí. ¿De cuánta literatura africana tiene nuestra biblioteca? Si tienen alguna, si conocen, si han leído, ¿qué? ¿Cuántos escritores y escritoras leímos en nuestro paso por la escuela, por la universidad? No sé si alguno quiere, o lo dejamos al final, que nos comenten también posiblemente. ¿Qué cosas? Hay algunos escritores y escritoras que en los últimos años han estado sonando mucho, también por los medios de comunicación y por otro tipo de, como estoy pensando en particular en charlas TED, por ejemplo, incluso en series que nos ayudan también a pensar todas estas narrativas y estas representaciones. Sí, aquí un panorama un poco rápido de algunas publicaciones hechas en español. No todas las que están acá fueron hechas o publicadas aquí en Argentina, pero sí por lo menos en español. Entonces, el recorrido que quise hacer o que quiero presentarles hoy tiene que ver con ir desde, o sea, desde lo básico a qué le llamamos literaturas africanas, cómo pensamos las literaturas africanas, a pasar por las identidades, una cartografía, ahí sí, ver desde qué lugares, desde qué países y cuáles nos llegan también, con toda la diversidad que hay, y finalmente pensar los diálogos. ¿Cómo se traduce eso con relación a Argentina? ¿Cómo se traduce eso con relación, en realidad, mucho más amplia a Latinoamérica, pero para los que nos compete ahora, con Argentina? Y eso nos hace pensar, este último punto nos hace pensar en básicamente todas estas relaciones, tanto literarias como de la industria, también editorial, y todo el sistema y el polisistema que hay detrás. Estoy pensando en particular, y ahora me voy a guiar porque si no me empiezo a ayudar y a hablar solamente por hablar, pero estoy pensando en particular, por ejemplo, en toda la obra de Pascal Casanova, y hay una parte que al principio del libro que ella describe que me parece como muy iluminadora para esto. Hay una parte que ella le llama el motivo de la alfombra, ¿sí? Que tiene que ver con un fragmento de un libro de Henry James. Y describe cómo los motivos de la alfombra, los pequeños rombos, cómo pueden ir al detalle y empiezas a ver cómo funciona cada uno. Pero solamente cuando te alejas y logras ver el sistema completo es que puedes entender cuál es el patrón que hay detrás. Y ella esa idea la utiliza para explicar cómo funciona el sistema literario y cómo, por un lado, tiene que ver con
toda la configuración entre los centros y las periferias, cuáles son los lugares y las literaturas y las narrativas que se piensan como hegemónicas y que piensan como el centro de la acción, y a partir de todo lo demás están las periferias, cómo llegan a los lugares de visibilidad esas periferias y cuáles son también. Eso por un lado, por los agentes también, todo lo que son editoriales, instituciones, bibliotecas, cómo todo eso ayuda y permite que algunas narrativas sean visibles o no sean visibles, que lleguen o que no nos lleguen, o que directamente ni siquiera conozcamos la existencia de, ¿sí? Pasan también por los centros de poder, no solamente pensados en hegemonía, sino en ciudades que se convierten en emblemas en diferentes momentos de la historia, ¿sí? Se puede pensar, no sé, en nuestros términos ahora, pensar en California, por ejemplo, como todo hub tecnológico, o como París lo fue en su momento, y la importancia que tuvo para el boom latinoamericano. Entonces, también desde ese lugar pensar el sistema literario y la necesidad también de estar en los círculos, de pensar en otros escritores, en las reseñas, en los críticos literarios, y todo ese sistema de agentes nos permite empezar a establecer redes, caminos, cartografías, que es lo que vamos a ver hoy, para que finalmente se pueda llegar a un diálogo literario y a un diálogo de la industria editorial, porque no es solamente literario, y que finalmente hasta se puede pensar desde la industria cultural, hasta que finalmente nos llega a nosotros. Tenemos todas esas mediaciones antes de que podamos tener un libro en la biblioteca y antes de que podamos decidir, entre comillas, por motus propio, decir, bueno, este es el libro que quiero leer y esto es lo que me interesa, ¿sí? Pasa también por las traducciones, qué se traduce, cómo se traduce, qué lenguas. Hay lenguas hegemónicas, hay lenguas que no lo son. ¿Qué pasa ahí también? Y le podemos seguir sumando, no sé, las cuestiones de los premios, por ejemplo, literarios, en qué lugares se dan, a qué escritores o cómo están pensados también. Bueno, ahí quedó un error de PowerPoint. Pero lo primero es, de acá, lo que les decía, de qué hablamos cuando hablamos de literatura africana. Entonces, por un lado, pensar en la multiculturalidad de 54 países y de más de 1.400 millones de habitantes, ¿sí? Me es importante destacar un par de cosas o pensarlas. Después hay varios teóricos y varios críticos que empiezan a hacer clasificaciones sobre las literaturas africanas o cómo se pueden pensar, pero no es lo mismo referirse, por ejemplo, a las literaturas del Magreb que las literaturas subsaharianas, o si se piensa a nivel país, lo que se escribe en Sudáfrica, lo que se escribe en el Congo, lo que se escribe en Marruecos. Hay una diversidad enorme y pensarlas, abordarlas a partir no solamente de la historia, de la cultura, sino de cuáles son las tradiciones literarias y culturales que tienen detrás. Lo cual complejiza también todo este tipo de estudio por el campus enormes que tenemos, la diversidad y la multiculturalidad con la que te enfrentas al momento de pensarla. La diversidad lingüística, la riqueza lingüística que abarca más de 2.000 lenguas, y ahí nos metemos también con todo el tema de las hegemonías de las lenguas también. Y el tema de la identidad, tradición y transnacionalización. Y bueno, ahora que veamos un par de clasificaciones, vamos a detenernos más en este tema de la identidad, pero también desde qué lugar pensamos lo africano, ¿sí? También desde los lugares modernos, ¿qué le llamamos y qué podemos pensar? Con todas las migraciones, ¿sí? Con los diferentes generaciones también que se van moviendo a lo largo del globo. Entonces se puede pensar obras producidas en París por una segunda o una tercera generación. También como literatura africana, no se puede pensar qué pasa ahí detrás de todo eso. Entonces, acá una primera clasificación. Bueno, esta que había escogido iba desde los años 50 y 60. Hay una más adelante que capaz a mí me ayuda a pensarlo un poco mejor porque incluye las lenguas, las literaturas orales, que no es menor pensarlas y tenerlas en cuenta, pero una primera generación en la época de la colonización.
Sí. Ahí voy. Una segunda que abarca más los años 70, 80, segunda generación, ya con las independencias, ¿sí? Pero también es llamada la literatura del desencanto, justamente por todos los procesos independentistas y postindependentistas, eh, y de qué pasa con los escritores cuando se ven enfrentados a esa realidad post de las independencias. Y a partir del 2000, que le llaman la generación de las diásporas, pero también en algunas otras clasificaciones aparece como postcoloniales, es muy amplia también, pero que ya incluyen cuestiones de feminismo, identidad de género, aparece mucho, el tema del exilio, de la diáspora, de las migraciones, ecología, afrofuturismo, bueno, hay de todo un poco y ahí seguimos ampliando todos esos cajones que empezamos a abrir, porque también pensamos las literaturas, de qué manera pensamos los géneros literarios, los géneros editoriales, ambas cosas, ¿sí? Y el tema del afrofuturismo también es interesante como para alejarnos un poco de algunas posturas más tradicionales sobre qué es lo que se escribe en África y qué es lo que no. Acá está una segunda clasificación. Y acá me gusta, esto es una mezcla, ¿no? Que había puesto yo porque me gustó mezclarla con, encontré en el libro de Jacques Chevrier, que habla también sobre las migritudes, y ahora voy a eso. Él hace una primera clasificación de literaturas orales o precoloniales, ¿sí? Y ahí, bueno, hay una lista de algunos de los libros más epopeyas en algunos de los casos, Libro de los Reyes en Etiopía, Épica Sundiata en Mali, Épica Dinka Epic en el Imperio de Ghana, y después propias del folclore, animales antropomorfos, y bueno, ahí aparece el listado, ¿sí? La segunda que él, esto no aparece acá, pero la segunda que Jacques Chevrier habla son sobre las literaturas coloniales, ahí estaríamos más cercanos a la clasificación anterior, pero también le llama el África de los otros, porque es la literatura de los viajantes, de los que van, de los que ven y escriben sobre, como las crónicas, y ahí también empezamos a pensar en las comparaciones de lo que pasaba en América Latina y también de lo que pasaba con las literaturas en la época de las colonias, y de todas estas crónicas de las Indias, bueno, se podría pensar un efecto similar. Bueno, ahí tendríamos que ir con cuidado para ver si efectivamente pasa igual, pero él lo clasifica como literatura de los viajantes o el África de los otros. Y después habla de una literatura postcolonial, ¿sí? Que ahí va al África de los africanos, ¿sí? Es lo que clasifica de esa manera. Sí, ahí deben reconstruir y aparecen un montón de problemáticas como las lenguas, hay debates en los años 70, 77, bueno, anterior en realidad hay algunos debates, ahora voy también a eso, eh, pero en esta me quedé con el tema de las literaturas orales, me parece importante mostrarlos en las clasificaciones, pero también está pensado más desde las lenguas, desde los árabes o las literaturas del Magreb y en las lenguas hegemónicas, básicamente en las literaturas en lenguas europeas. Entonces, acá cuando hablaban de las lenguas hegemónicas, y estamos hablando, por supuesto, de inglés, francés, portugués, eh, de los imperios o de los colonizadores en este caso, aparece este concepto que ahí aparece abajo de justicia epistémica, ¿sí? Que es un concepto de la filósofa Miranda Fricker que se refiere a la perpetuación de desigualdades y opresiones en la producción y circulación del conocimiento y cómo se relaciona con el poder social, los prejuicios, la razón y la autoridad del discurso. ¿Sí? Básicamente está hablando de cómo también algunos conocimientos y algunos discursos tienen más valía o menos valía que otros. Entonces, por eso también habla de la justicia epistémica, desde la razón misma. Y en ese sentido, vuelve a lo primero, la oralidad como una forma del imperativo colonial de la justicia epistémica, también haciendo valer la importancia de las tradiciones orales, incluso en las literaturas de hoy en día. ¿Sí? Y en ese sentido aparece, esto aparece en el libro de Lindsay Stonebridge,
literatura en la edad de los derechos humanos. Escribir es corregir, sería algo así la traducción, supongo, corregir los errores de la expansión colonial. Y en ese contexto se refiere al acto de corregir injusticias o revertir errores y promover la igualdad y la equidad. Entonces, en ese sentido, escribir como una herramienta poderosa para corregir los errores de la historia, desafiar las narrativas dominantes y ampliar las voces marginadas. ¿Sí? En ese sentido, utilizan este concepto que está ligado con el anterior de la filósofa alemana sobre la injusticia epistémica. Bueno, ahí sí. Bueno, leo acá un poco y ahí sigo. El surgimiento de la literatura africana en el siglo XX refleja una respuesta a la injusticia epistémica experimentada por las literaturas africanas cuya traducción limitada impedía su difusión fuera del continente. Los escritores de esta época se percibían a sí mismos como agentes de corrección de los errores derivados de la colonización y buscaban así dar voz a la diversidad cultural y lingüística de África. Esta perspectiva motivó la producción literaria africana en lenguas extranjeras con el objetivo de compartir la riqueza cultural del continente a nivel global. ¿Sí? Entonces, y aquí voy a esta cita donde dice: la cultura entendida como estrategia de supervivencia es transnacional y está en continua traducción. ¿Sí? También una necesidad de visibilidad, de supervivencia, a partir también de la movilidad y la traducción también en el sentido no solamente literal de traducir las obras, aunque también, sino de adaptación de las culturas, de traducir. ¿Sí? Y en eso, ¿sí? Vemos que hay autores, empiezan a surgir autores, sobre todo en el principio del siglo, después de los años 70, las literaturas postcoloniales, ¿sí? Muchos autores que están escribiendo desde otros lugares del mundo que no son África. Entonces ahí es donde empieza a surgir la llamada literatura migrante, que está muy de la mano con la literatura postcolonial. Entonces, por ejemplo, el caso de París con relación a este término de migritud que había surgido en los años 60, 70, referido a los migrantes africanos y caribeños radicados en la ciudad, e incluso algunos que nacieron ahí y que ya son segunda o tercera generación. Entonces, aparece ese término de migritud como una mezcla entre negritud y migrante referido a esa población, ¿sí? Y de todo lo que estaba pasando en la época, y no solamente con los migrantes, sino también con todo el mundo antillano y caribeño. Y en ese sentido, ahí nos preguntamos por el tema de la identidad, a qué se refieren con literatura africana, y bueno, lo que hablábamos en un principio. ¿Sí? Si solamente se refiere o tiene que ver con un país o un lugar de origen o con la cultura que hay detrás. Entonces, hay muchos debates sobre el tema. En el año 62 hubo una conferencia de escritores de expresión inglesa, que fue un debate muy fuerte también con relación a cómo nos expresamos y cómo nos mostramos ante los demás. Por un lado, la necesidad de, bueno, nos expresamos en inglés o nos expresamos en otras lenguas para ganar visibilidad y que nuestras obras sean publicadas y sean pensadas en otros lugares del mundo. Y por el otro lado, ¿qué implica y qué pérdidas tenemos en esas traducciones? ¿Qué pérdidas culturales e identitarias tenemos en eso? Entonces hay un debate fuertísimo, muchas posiciones de diferentes autores, algunos que deciden definitivamente volver a alguna de sus lenguas originarias, con todas las dificultades que implica también con relación a las traducciones. Pero eso último nos hace pensar es para quién escriben, ¿sí? Entonces tenemos muchos autores en diferentes lugares del mundo escribiendo en lenguas hegemónicas, pero eso está pensado para
sus propios connacionales o están pensados para una visibilización hacia afuera. Y aquí leo un poco este fragmento que creo que ayuda. Hay una escritora que se llama Odílica que lo clasifica entre grupos distintos. Por un lado, los que escriben, por una parte, ya en una aspiración de integrarse completamente al medio que los rodea, que no es el de ellos, pero ellos quieren ser como franceses, con la piel un poquito más oscura, en este caso hablando de los francófonos. Otro grupo va a tener África siempre de alguna manera presente en su producción literaria, aunque ya no sea su entorno inmediato. Y el tercer grupo va a ser un grupo que va a escribir sobre las particularidades y la vida de los inmigrantes en la gran ciudad, generalmente en París, en las zonas suburbanas, donde además las condiciones de vida son difíciles. Y acá, esta cita que estaba antes de Rushdie, va en el mismo sentido. La palabra traducción deriva etimológicamente del latín llevar más allá. En cuanto somos personas llevadas más allá del mundo, somos individuos traducidos. Habitualmente se considera que algo del original se pierde en la traducción. Insisto sobre el hecho de que se puede ganar algo. Bueno, en todo ese panorama, ¿sí? Y en toda esta clasificación, eh, de todas las diversidades, multiculturalidad, lenguas que hay, ¿qué es lo que nos llega a nosotros? ¿Qué leemos aquí en Argentina? ¿O qué también deciden las diferentes industrias y cómo lo hacen? ¿Sí? Los intentos del pensamiento postcolonial de elaborar un proyecto histórico y literario nacen precisamente del lugar híbrido que se halla del valor cultural, lo transnacional entendido como lugar de desplazamiento. Y acá, a ver si puedo hacer un poco de zoom. No estoy segura si se puede ver un poco. Bueno, ahí les muestro un poco. En este mapa lo que hice, bueno, lo primero fue un relevamiento, una base de datos de publicaciones realizadas aquí en Argentina, de literatura africana, hechas aquí en Argentina. ¿Sí? Un poco compleja la búsqueda, casi que manual. Hay editoriales y cosas que ya conocía y fui directamente a las editoriales, a los catálogos, pero a lo largo del tiempo por un lado, pero también si no tienes los nombres editoriales te vas perdiendo. Y además, sobre todo, eh, desde el 2018 hay alguna sola editorial específica sobre literatura africana, pero tienes algunas colecciones institucionales, de algunas editoriales emergentes, pero fuera de eso, no hay una organización clara o sistémica de la literatura africana, la encuentras en tales catálogos o en tales editoriales, sino que aparecen en antologías de editoriales diversas, o aparecen cuentos sueltos, o aparecen, entonces también es un poco hacer la búsqueda de qué ha ido apareciendo y con qué criterios han ido publicando. Sí, creo que no tengo aquí la base de datos como para mostrarles un poco todas esas clasificaciones, pero se basaban básicamente en mi primera clasificación para pensar toda esa enorme base de datos fue por el tipo de editoriales, por un lado, para pensar qué está sucediendo, ¿no? Con las grandes editoriales, por ejemplo, como Planeta, Random House, que suelen traer literatura africana. Y la primera pregunta fue, ¿cómo la traen? ¿Sí? Entonces, por un lado, una de las cosas eh, que logré ver en esa base de datos es que muchas de las publicaciones que trae Planeta están hechas acá, están registradas acá, pero no necesariamente son nacidas aquí en Argentina. Sí, esto quiere decir traducciones, la mayoría de las veces españolas, y que es un producto que se empieza a comercializar en diferentes países. Pero además que es un producto que es como suelen, o sea, esto no está por fuera del sistema de la industria editorial y cómo funciona con cualquier otro tipo de obra, y es que
hay pruebas anteriores. Bueno, los libros fueron publicados en otros lados, fueron publicados en Inglaterra, en Francia antes, tienen premios literarios, ya son conocidos, o lo que desató un boom enorme, que a partir del 86, pero después a partir del 90, con los premios Nobel africanos. Sí, que también hay un contexto histórico del por qué y por qué la visibilización de los escritores africanos a partir de esa década, del 86 en adelante. Cosa que no sucedía a pesar de todo el movimiento de la negritud que había habido anteriores con la guerra de independencia y que también había pasado aquí en América Latina y sobre todo en el Caribe y en las Antillas con relación a la visibilidad. Eso es lo primero. Lo segundo fue pensar en qué otro tipo de editoriales, ¿no? Entonces, tienes algunas colecciones institucionales que son muy pocas, pero está la de la UNSAN sobre todo, porque tienen la cátedra, o tenían, porque creo que ya no está, la cátedra Coetzee, en el que trajeron al sudafricano y él mismo diseñó algunas colecciones, esa colección, porque es una sola en realidad, que son literaturas del sur, con algunas publicaciones que no deben ser más de 5, son 4 o 5 libros los que hicieron, pero en esa lógica pensaron en el sur global, que estaba incluido Australia, en esa clasificación del sur austral. Y después de editoriales emergentes, que la que tenemos aquí en Argentina es Empatía, pero es del 2018. En la región hay algunas más, en México, bueno, hay algunas más, pero también son contadas con las manos. Pero por fuera de eso, no tienes una editorial que se dedique exclusivamente, sino algunas publicaciones que pertenecen más a antologías que alguna colección completa, ¿sí? Y teniendo en cuenta todo ese corpus, que voy a tratar de mostrarlo porque en realidad viendo toda la base de datos va a ser mucho más claro. Pero teniendo en cuenta todo esto, armé este mapa con el total de las publicaciones hasta ahora, ¿sí? Ahí en los colores está en gris los que no tienen ninguna publicación hecha aquí en Argentina, pero en esto volvemos, este es el corpus, la base de datos total. Esto quiere decir que muchas de las publicaciones son de las grandes editoriales, no son exclusivamente o son traducidas o pensadas directamente aquí en el país. Sí, todos los que están en gris. Todos los que están en verdes es que tienen de 1 a 5 publicaciones y en amarillo las que tienen más. ¿Sí? Como era de esperarse, el país que más literatura trae, si se lee acá, es Sudáfrica. También tiene que ver con la industria editorial fuerte que hay ahí, pero también con los premios Nobel y la lengua, ¿no? Mozambique, Angola, Nigeria y Marruecos. Hace parte de... Sí, ya estamos terminando. De ese corpus total, 46% pertenecían a las grandes casas editoras, 44% a las emergentes y 10% a las institucionales, ¿sí? Lo cual también está diciendo que por fuera de lo que en un principio podría haber pensado que las grandes iban a tener la mayoría, las emergentes son las que más publican literatura africana y de hecho no solamente son las que más publican en cantidad, sino en diversidad, porque las grandes, y necesito mostrarles las bases de datos, pero las tengo en el Excel, porque las grandes en realidad publican 3, 4 países nada más, ¿sí? Todo el resto de diversidad y todos los números que vieron acá en realidad pertenecen a publicaciones emergentes que son los que les apuestan. A narrativas que no han sido probadas y testeadas anteriormente. O que sí lo fueron, también eso es porque, volvemos, ahí vamos a ir a las emergentes, también cuáles son sus caminos para traducir. Y a pesar de, no se sale mucho del traducir, del traducir de lenguas hegemónicas y ya también viene permeado por un camino triangular con España o con Europa en realidad, no solamente con España. Pero la apuesta es muchísimo más grande. Hay algunos casos también, como casos puntuales que quisiera mostrarles.
que ahora los nombro al final. Las lenguas de lo que llega acá en el país: inglés, portugués, francés, árabe, y hubo una sola edición que me llamó mucho la atención porque era sobre literaturas orales. Una sola encontré, por eso estaba el Swahili ahí incluido, por esa publicación en particular. Sí. Bueno, y esto es un poco lo que comentaba al principio sobre todos estos diálogos y todas estas luchas también del sistema literario y de las industrias culturales para posicionar y para visibilizar los productos, ¿no? Las luchas que se librarían entre lenguas rivales y las revoluciones serían a la vez literarias y políticas. Semejante historia solo podría descifrarse a partir de la medida literaria del tiempo, tempo propio del universo literario y de la localización de un presente específico, el meridiano de Greenwich literario. Entonces, algunos datos así como puntuales que me llamaron la atención con relación a la base de datos y al pensar cómo se mueven los números. Por ejemplo, uno de los casos es el del ganador del premio Nobel, y disculpen la pronunciación porque no sé bien cómo se pronuncia, pero Abdullah Gurnak. Bueno, no sé cómo, bueno, Gurnak, que fue el premio Nobel del 2021. Sí, y este fue como un caso muy particular porque no habían publicaciones en español, había una publicación que creo que es del año 78 o es anterior, aquí está. No, perdón, les estoy diciendo cualquier número, fue en el 97 de la editorial El Aleph que publicó Paraíso. ¿Sí? Entonces, primero que fue pensándolo en términos de aquí de Argentina, El Aleph fue una editorial pequeña que apostó a un autor cuando nadie lo conocía, pero es una editorial que después fue vendida a Salamandra, ¿sí? Y que volvió acá ya con el sello de Salamandra, que eso pasa con muchas de las editoriales argentinas, sobre todo en la época de el llamado la época de oro editorial de todo el exilio o todo el movimiento de editores argentinos hacia España. Entonces, eso pasó y podemos encontrar como esa dualidad de muchas editoriales pequeñas argentinas que después pasaron a sellos grandes españoles y que después vuelven con las editoriales grandes. Pero ese caso particular fue interesante porque fueron 2 o 3 editoriales pequeñas. Una es el Aleph, editorial argentina, pero que después volvió con el sello español, pero también estaba, por ejemplo, Poliedro, ¿sí? Que apostaron a publicarlos en los años 90 y fueron editoriales, por lo menos Poliedro, que quebró por justamente apostar a escritores africanos o que no tenían tanto interés y que después cuando ganó el Nobel eran ellos los que tenían los derechos. ¿Sí? Y ahí lo compró Planeta y ahí empezó todo de nuevo el círculo a partir del 2021. Ese es un caso en particular. Otro caso particular es, hay una colección pensada en las institucionales, pasó algo parecido con la colección de la UNSAM, que es la del Malva. Tiene una pequeña colección de literaturas africanas y ahí está uno de los libros que, por acá debo tener el nombre, pero lo sacaron en el 2021, en plena pandemia, que es un libro de Coetzee, pero el libro salió en español por primera vez. Entonces, el primer mercado fue Argentina. Salió aquí en español por primera vez y de aquí se tradujo a otras lenguas. Entonces, eso fue también un caso bastante emblemático. Después, en cuestiones puntuales también que noté para pensar fue, a ver si aparece por acá, en el mapa. Algo que me llamó la atención es no encontrar ninguna publicación de Guinea Ecuatorial, a pesar de que está en español, ¿sí? Que no deberían tener traducciones y que pensaría uno, entre comillas, que es más fácil que no lleguen y no encontrar ninguna. La única publicación directamente en español que ahí aparece con ese 06 porque es una sola publicación, está hecha en Melilla,
ahí en este protectorado español cerca de Marruecos. Pero bueno, ahí abrimos con esta pregunta, por ejemplo, de Guinea Ecuatorial, pero empezamos a abrir el camino de cómo funcionan también las industrias editoriales en África, en los diferentes países. Porque, por supuesto, hay algunos países que tienen una industria muchísimo más desarrollada y otros que no tanto. Hay mucho trabajo de editoriales cartoneras. No sé, en Mozambique, por ejemplo, el tema de las editoriales cartoneras es muy fuerte. Y por eso también cuando empecé a buscar sobre el tema de Guinea Ecuatorial, de qué pasaba ahí, me encontré que en realidad no hay una industria editorial fuerte, sino que todas las publicaciones pasan por el Centro Cultural Hispano-Guineano, que en realidad pertenece a los españoles, es una mediación que hacen ellos y todas las publicaciones salen de ahí. Sí, empiezan a ver, pero son de la última que fue el del 2022, publicaciones no editoriales cartoneras. Sí, pero que si vas a buscar la página web, no tienen más de 2 años, tienen un blog, no tienen casi. Entonces, todo está mediado por este centro cultural hispano-guineano, que este es un caso en particular, por supuesto que para ver esto con calma y para ver realmente cómo está funcionando ese diálogo, sobre todo entre las industrias y que llega, si es que llega algo directamente sur-sur, es qué está pasando con las industrias editoriales de ambos lados y cuál es el diálogo que hay en el medio de eso. Bueno, esto fue como muy rápido, sé que hay un montón de datos en los que hay que profundizar, pero bueno, ya tampoco tenemos tiempo.